Pues vamos a entrar a la palabra del Señor. Capítulo 9 de Juan. La gloria es de él. Capítulo 9 de Juan. Ahí veo a mi hermana Nelly, que no le había saludado a mi hermana Nelly. Dios me le guarde. Amén. Cuando lo tenga, díganme. Vamos a ver vamos a andar probablemente por el capítulo 9 completo. Amén. Amén. Y vamos a ir viendo Amén. lo que el Señor hace con este hombre y cómo se desenlaza una serie de principios que podemos ver aquí y usarlos para nuestra vida. Es el encuentro que el Señor tiene con un ciego de nacimiento. Y cuando usted lea el libro de Juan, tenga pendiente que el libro de Juan se conoce por los encuentros que el Señor tuvo con diferentes tipos de personas. El libro de los encuentros es donde el Señor se encuentra, o diferentes tipos de personas se encuentran con el Señor y sus vidas son transformadas total y completamente. Y en este caso el Señor encuentra en su camino un ciego de nacimiento. Y vamos a ver lo que sucede. Entró, creo, mi hermana Carmen y la bendecimos y le damos gracias al Señor por eso. Así que vamos a leer desde el capítulo 9, versículo 1 en adelante. Amén. Si alguien quiere ayudarnos a leer. Amén. Amén. Vamos a darle la oportunidad a mi hermana. ¿Quién más me levantó la mano? Rosa. Ya Natalie. Vamos a darle un chance a mi hermana Rosa y Jennifer. Ahorita. Vamos a empezar con Rosa. El capítulo del versículo 1 hasta el 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el que día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo un lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido, enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: soy yo. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí mientras tanto. Amén. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el testimonio escrito de lo que sucedió con este ciego de nacimiento. Y un ciego de nacimiento, como su nombre lo destaca, es alguien que nace sin la capacidad de poder ver. No tiene la capacidad de ver las cosas a su alrededor, no tiene el sentido de la visión. Entonces imagínense una persona que no puede mirar desde nacimiento. Una persona que para él está todo bien porque nunca ha tenido la visión, nunca le ha hecho falta, pero no la tiene. Amén. No simplemente no mira. Nació así, se acostumbró así. Todo es oscuro, no, ¿verdad? Pero nunca ha visto la luz. ¿Verdad? No tiene un ciego de nacimiento, no tiene un marco de referencia visual de nada en absoluto.
No conoce las cosas, no sabe cómo son las personas, solo la escucha hablar y puede tocar las cosas, de verdad, puede tocar, pero no puede conectar con la visión de lo que está tocando. Puede reconocer la forma de los objetos tocándolo, pero no puede hacer la referencia visual, o sea, no tiene una definición de lo que es redondo, cuadrado, circular, no puede mirar muchas cosas, no sabe los colores, no sabe lo que es la luz ni la oscuridad, aunque está en oscuridad, no sabe lo que es la oscuridad porque no ha visto la luz. Es imposible que pueda darse cuenta ni percibir lo que es oscuro hasta que no tenga la comparación de lo que es la luz. O sea, para él todo está bien hasta ese punto, porque se acostumbró así, nunca ha tenido otra cosa, está acostumbrado a estar ciego. No sabía ni siquiera lo que se sentía ser sano porque obviamente nunca ha estado en la otra posición, no lo ha experimentado. Y este es uno de las pocas veces donde alguien se encuentra con el Señor, que el Señor no le pregunta, ¿quieres ser sano? Y tiene lógica porque realmente él no iba a decir quieres ser sano porque él no sabe lo que él está viendo. Él no sabe lo que quiere, o sea, él está bien, simplemente se encontró con el ciego, ¿verdad? Que de nacimiento y todo el mundo conoce al ciego y, ¿verdad? Y es algo, quizás tal un fenómeno en ese tiempo, porque los discípulos les dicen al Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Una pregunta que parece normal para ese tiempo. ¿Por qué nació ciego? Estaba supuesto a haber nacido bien con todo eso. ¿Qué pasó? ¿Quién fue que cometió el error? ¿Quién cometió el pecado para que esta maldición cayera sobre esta persona? Y en muchas ocasiones nosotros también mordemos el mismo anzuelo y creemos que las cosas que nos han sucedido es porque están directamente conectadas con el pecado de alguien o de mis hermanos o de mis abuelos, de mis padres o de alguien. No necesariamente. No necesariamente algo que nos ha ocurrido o una, ¿verdad? Un defecto directamente de nacimiento está conectado con el pecado o alguna maldición. La respuesta del Señor es clara. Dice ahí, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, no es esta la razón por la cual él haya nacido ciego. Hay otra razón y está dentro de la soberanía de Dios. Amén. Cuando hablamos de la soberanía de Dios es que él quiso que fuese así. Amén. Y si él quiso que fuese así es con un propósito. Amén. Porque él puede cambiar todas las cosas. Porque él tiene el poder de transformar las cosas. Él puede levantar los muertos a la vida y él puede también quitarle la vida a los vivos. Amén. Él tiene soberanía sobre todo. Ahora, la razón es por la cual hace esto. En este caso dice, no es que sus padres pecaron, no es que este hombre pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es para Dios tener la oportunidad de obrar en él y traer un mensaje a él y a los que están a su alrededor. Si no hubiesen situaciones, si no hubieran ¿verdad? Persecuciones, si no existieran los problemas ni las dificultades, ¿cómo Dios se puede glorificar? Cuando todo está bien. ¿Cómo Dios se puede glorificar cuando todo está bien y no hay necesidad de Dios? Amén. ¿Cuándo Dios se va a manifestar para hacer lo imposible para nosotros? Cuando hay situaciones que nos chocan, que son imposibles para nosotros. Amén. Cuando hay dificultades que parecen arroparnos y detenernos y atentar con nuestra vida, ahí es cuando Dios puede obrar. Pero si usted lo puede hacer, usted no necesita a Dios. Así es. Amén. Entonces, hay cosas, no es porque usted pecó o alguien pecó, sino es porque Dios quiere revelarse, porque Dios quiere obrar, porque Dios quiere manifestar su grandeza, su poder y su fidelidad para que usted lo pueda percibir. Así mismo como el ciego no tenía, para él todo estaba bien, él no necesitaba nada, él no iba a pedir nada, porque él no sabe lo que quiere, él no ha experimentado eso.
él no iba a pedir nada. Si usted no tiene dificultad, usted no va a pedir el auxilio de Dios. Si usted no tiene prueba, usted no va a decirle, Señor, ayúdame. Si usted no tiene, ¿verdad? Como dice los gringos, challenge, retos, ¿verdad? Usted no va a pedir que, Señor, ayúdame, mira, no puedo con esto, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Él es especialista en lo imposible, dice alguien por ahí. Entonces, el Señor le dice, no es que pecó sino para que se manifieste en él, para que se manifiesten las obras de Dios en él y Amén. por hecho en nosotros. Amén. Hay situaciones que te dicen, pero ¿qué fue lo que yo hice? ¿Y qué pasó? Y yo he hecho todo bien. Y he tratado de ser fiel. Y he hecho esto. ¡Pam! Y vienen las cosas, ¿verdad? Que de repente usted no la ve. Dios se quiere glorificar. Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere que tú mires algo que Él quiere hacer contigo. Amén. Hay situaciones que directamente conectadas con algo que usted ha hecho en el pecado, pero esta no es la situación ahora. Amén. Dice el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Vendrán días donde, ¿verdad? El Señor, dice ahí, tendrá que irse. Y eran los días donde lo iban a crucificar, iba a ser, ¿verdad? Dado de muerte y volvería al Padre. Pero él tenía que dejar claro la enseñanza que quería comunicar. Y cada vez que el Señor hacía un milagro, cada vez que él se encontraba con alguien y cambiaba su vida, eso solamente no beneficiaba a la persona que directamente recibía esa bendición, sino que era un mensaje para todos nosotros y para todos los tiempos. Amén. El ciego representa, ¿verdad? Al mundo, como nacemos, ¿verdad? Con imperfecciones, nacemos con cosas, ¿verdad? Que creemos que lo tenemos todo, pero no lo tenemos todo. Cuando conocemos al Señor nos damos cuenta que hay más. Y cuando conocemos la maravilla de Dios nos damos cuenta que hay más. Ya no solamente basta el dinero, no solamente basta la fama, sino que hay algo más que necesito. No sabía que el Señor era tan bueno. Mira cómo. Entonces el Señor necesita revelarse a nosotros para enseñarnos y abrirnos los ojos de todas las cosas que Él tiene para con nosotros. Amén. El mundo y las cosas del mundo son muy pasajeras, pero a veces no nos damos cuenta porque estamos metidos en el cajón de la ceguera, ¿verdad? Que solamente nos confina a una situación determinada. Y usted cree que todo ese es el mundo suyo. Pero cuando el Señor nos abre los ojos y nos enseña su misericordia, su amor, su extenso poder, entonces nuestros ojos se abren y pensamos a ver otras cosas. Amén. 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 Entonces hay cosas en la vida que el Señor la permite para abrir nuestros ojos y abrirnos la visión. Amén. Sentimos que salimos de las tinieblas a la luz. Exactamente. Amén. Y eso es en todos los aspectos, el aspecto del concepto del pecado y también en el aspecto de ver sus grandes misericordias. Cuando el salmista dice, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, es porque cuando el salmista recibió sus beneficios era porque estaba en situaciones difíciles. Amén. Amén. Entonces él no sabía que habían esos beneficios hasta que los recibió, pero para recibirlo tenía que pasar por la situación difícil. Amén. Entonces eso abrió los ojos de ver, oh, pero Dios existe. Él es bueno, Él es misericordioso. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Vamos a ver qué sucede en el versículo 3 en adelante, Jennifer. Ya de ver directamente el testimonio de este ciego, donde dijo, bueno, un hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos, me mandó a lavarme y ahora yo veo, ¿verdad? Ahora estoy viendo y yo no sé quién es. Él no sabe quién le abrió los ojos. Él simplemente sabe que se llama Jesús, pero él no sabe quién es porque no lo ha visto, nunca lo vio. Estaba hablando con él, pero no lo ha visto porque era ciego cuando estaba hablando con él. Pero ahora él mira. Vamos a ver qué pasa. Amén. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no parece de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?
y había dimensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al Disensión. ciego, dimensión. Disensión, perdón. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Amén. Vamos a detenerlo hasta ahí. Vamos a seguir ahora. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cuando el Señor hace este milagro, lo hace en un día, ¿verdad?, de reposo aparentemente. Y en vez de el grupo religioso imperante en ese tiempo, los fariseos, en vez de ver el resultado del milagro y la grandeza de Dios, se enfocaron en la ley y en la religiosidad del momento. Esto nos da mucho que decir a nosotros. Cuando Dios hace una obra, hay personas que lo van a reconocer, hay otros que no lo van a reconocer y van a buscar las excusas, van a buscar las razones, van a buscar la forma de no darle gloria a Dios, porque cuando Dios cambia nuestra vida y cuando Dios hace algo trascendental en nuestra vida, esto es un mensaje indirecto hacia las otras personas que le van a apuntar a ellos el camino de la luz y el camino a quien servir. Pero como ellos no quieren doblegar su voluntad al servicio del Señor, ellos van a buscar una razón para quitar, ¿verdad?, la gloria al Señor. Y este es el caso de los fariseos. Ellos no quieren creer. Y el que no quiere creer no va a creer. Va a buscar una excusa y va a buscar una razón siempre para apoyar su incredulidad. Sin embargo, el que recibió el milagro está, ¿verdad?, seguro de que no veía y ahora ve. Y los padres que no tienen idea de lo que ha ocurrido y que no estaban buscando un milagro ni lo llevaron a ningún sitio para que lo sanaran, están diciendo, bueno, nosotros no sabemos cómo pasó esto, no estamos enterados, no, pregúntenle a él, él tiene edad. Lo más probable es que este hombre ya era un hombre de edad avanzada, más de 30 años, porque se podía defender solo, no necesitaba a sus padres. Pero fíjense que estaban cuestionando que si el hombre era ciego de verdad, porque, ¿verdad?, así cuando el Señor resucitó también estaban los fariseos metieron, ¿verdad?, una mentira diciendo de que fue que el cuerpo se lo robaron y que lo desaparecieron para negar la resurrección de ese Señor Jesucristo. Entonces, cuando queremos nosotros o cuando la religiosidad imperante quiere tapar la verdad de Dios, recurre a la mentira. Y eso es una de las cosas que el Señor, ¿verdad?, se aira contra ella. Y es cuando la ira de Dios desciende, dice Romanos, cuando el hombre trata de detener la verdad con la mentira y no dejar que la gloria de Dios resplandezca en aquellos. Entonces, está en este caso los judíos cuestionando la veracidad de este evento, pero enfocados en la religiosidad y en la ley. No debió hacer el milagro porque es día de reposo, pero el resultado del asunto no es más trascendental que la misma ley en ese punto, el resultado. Cuando Dios hace algo, Dios lo hace. Cuando Dios hace una obra, Él la hace cuando tiene que hacerla. Dios no está sujeto a tiempos, ni a edad, ni a religión. Amén. Dios está, ¿verdad?, interesado en el resultado en nuestra vida. Amén. Dios está buscando que nosotros recibamos su beneficio y su favor. Amén. Entonces, seguimos leyendo en el 23.
Jennifer. Perdón. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os le he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Desde el principio no se ha Amén. oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí mientras tanto. ¿Qué le dice el ciego que lo están entrevistando? Le dice en el 25, si es pecador, no lo sé. No sé si es pecador, no sé si de dónde venga. Lo único que yo sé es que yo no podía ver y ahora veo. Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos metemos en conflicto, ¿verdad? De que muy profundo en las cosas, ¿verdad? Que uno no entiende, que son misterios de Dios. Y dejamos de poner nuestra vista en los resultados de la bendición de Dios y de su presencia. Queremos a veces, muchas veces, conjeturar y teorizar muchas las cosas. Pero Dios es un Dios práctico. Dios es un Dios de resultado. Dios es un Dios que dice que te cambia tu tristeza en gozo. Cambia Amén. tu lamento en baile. Él Amén. hace lo posible, ¿verdad? Lo imposible, posible. Entonces, Amén. Él levanta al muerto y le da vida. Él nos Aleluya. cambia la vida y nos llena de gozo. Él nos llena de paz. Amén. Entonces, es posible. Pero a veces entonces, oh, si es Dios, si es esto, si es este grupo, si es el otro grupo. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Aleluya. Jesús que toda rodilla se doblará. Es en el nombre de Jesús que podemos ser Amén. salvos. El único nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los fariseos, no, que nosotros somos siervos de Moisés. Y si no es Moisés, entonces no vale. ¿Verdad? Entonces, pierden el sentido de la cosa tratando de buscar una excusa para no obedecer al Señor. Y mire lo que le dice. Ellos le preguntaron otra vez que cómo fue que te abrieron los ojos. Pues, ¿quieren oír el testimonio otra vez? Déjenme contarse, porque yo creo que ustedes tienen como comezón de oír. ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Y le injuriaron, le dijeron, tú eres discípulo, pero tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y aquí entonces aquí el ciego da un statement bien importante. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea, y ustedes son la verdad, los matatanes del lugar que conocen toda la ley y son los dueños de la religión que imperaba en ese tiempo, los fariseos, que ustedes no sepan de dónde sea, y yo que tengo aquí, ya vamos a hacer 30 años, ustedes viéndome y no me hayan, ¿verdad?, dado la vista, y ustedes no sepan de dónde sea él, y él me haya abierto los ojos. Eso es lo maravilloso, que a mí me abrió los ojos. Y mire lo que dice el 34, Jennifer. Amén. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a vosotros, y le expulsaron. Mire otra cosa aquí.
por esa razón los discípulos le preguntaron al Señor al principio, ¿fue que nació en pecado? ¿Fue el pecado de sus padres? Porque era algo que se tomaba como hecho, de que si alguien nacía así, alguien era la culpa de verdad de alguien que había pecado. Y los judíos le dicen, tú naciste de todo en pecado porque está en esa condición. Lo acusaron. El diablo es especialista en acusarnos y en usar las cosas, ¿verdad?, que aparentemente aparecen malas para nosotros, usarla en contra de nosotros para acusarnos. Eso que tú hiciste y eso que te está pasando ahora era porque tú eres un pecador y Dios no te quiere. Y Dios no te va a escuchar. Y no vayas ni te acerques a la iglesia porque Dios no te va a escuchar. Porque mira lo que tú hiciste. Esas son las artimañas del diablo. Y mucha gente dice, yo voy a la iglesia cuando yo trate de arreglar esto y arreglar lo otro. Y verdad, es una mentira del diablo. Ay, ay, ay. Para mantenerte alejado de la verdad. Dice, no, para tener un prisionero. Amén. Para tenerte prisionero. Mira lo que le dijeron. Tú eres de todo pecador. Y viene a enseñarme a mí. ¿Verdad? ¿Y quién es el que nos limpia de pecado? El Cristo. Si no nos acercamos al Señor, no podemos ser lavados de nuestra maldad. Entonces el diablo se la ingenia para cegarnos el entendimiento y acusarnos con las mismas cosas que Dios quiere usar para bendecirnos. Porque la ceguera del hombre de nacimiento, el Señor dijo, es para yo hacer mi obra en él. Pero los judíos dijeron, tú naciste en pecado, naciste ciego, tú eres un pecador, tú no mereces estar aquí con nosotros. Y le expulsaron, lo sacaron. Y en estos días que nosotros vivimos, especialmente en este país, las cosas se han tornado un poco difíciles, o se van a tornar quizá un poco más difíciles, porque nada de lo de Dios es agradable. Las cosas de Dios nadie la quiere. Así es. Si usted quiere poner los principios de Dios, no, vamos a hacer las otras cosas. Y muchas leyes se han aprobado que van en contra de todo lo que la familia, de las leyes y la iglesia misma. Y como dice la palabra, en los tiempos del fin habrá una persecución y empezará una persecución teórica en el sentido de que todo lo que se refiere a Dios será despreciado y todo aquel que quiera levantar el nombre de Cristo será perseguido y expulsado, y todo aquel que quiera representar los valores de Dios en alguna otra forma será eliminado, ¿verdad? Si usted habla en contra de algo en el nombre de Cristo será eliminado y será, ¿verdad?, le taparán la boca. Y eso está en Apocalipsis 12, dice que el dragón, ¿verdad?, perseguirá a todos aquellos que en el nombre de Jesús hablen. Y este caso que estamos viendo aquí en el versículo 9, dice que le expulsaron porque este hombre estaba dando testimonio de las obras de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, al diablo le molesta que nosotros hablemos en el nombre de Cristo y que presentemos sus valores. Por eso vendrá la persecución a los cristianos, porque aquellos que queramos mantener la verdad de Cristo, ¿verdad?, y anunciar, seremos perseguidos y seremos de alguna otra manera discriminados. Amén. Usted puede escribirlo eso con letras, ¿verdad?, de oro. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mire lo que dice la siguiente parte. No sé si alguien quiere, ¿verdad?, para darle oportunidad a otro, Jennifer. Nuestra hermana, bueno, Natalie ya, ¿verdad? Lea la última parte, Natalie, entonces. Ya que Natalie levantó la mano. I want to read. Jennifer. Oh, pues, dale, Jennifer, ok. Y dale, Mone. No soy yo, es el que quiere leer. ¿Quién? Claro, dele, del 35 en adelante. Vamos allá. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para los que nos ven,
vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Amén. Excelente. Amén. Muchas gracias. ¿Y cómo te llamas? Oh, Marco. Marcos. Dios te bendiga, Marcos. Amén. Wow. La palabra dice aquí, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, y mire aquí este punto, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Obviamente el ciego no sabía quién era Jesús. Él solamente había escuchado cuando él le mandó a lavarse sus ojos con el lodo. Y él fue obedientemente, se lavó. Pero cuando él regresó, él no sabía quién era Jesús. Nunca lo había visto porque nunca había visto a nadie. Entonces el Señor lo encuentra después que sabe que lo expulsaron. Y no es suficiente simplemente recibir el milagro. No es suficiente solamente recibir el beneficio de la obra de Dios ni de su favor. Tú tienes que tener un encuentro con Jesús. Tú tienes que tener un encuentro con el Hijo de Dios. Tú tienes que tener una íntima relación con Él. Y mira lo que el Señor le dije. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es? ¿Y quién es el Hijo de Dios? Para que crea en Él. ¿Y quién es? Y él está hablando con él ahí, pero él no sabe. Amén. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y él que habla contigo, él es. Amén. Aquí hay una enseñanza. Aquí hay una enseñanza. El Señor está ahí con él. El Señor está ahí con él y verdad, se encuentra con él, pero él es ciego, él no puede ver al Señor. Pero él recibe el beneficio de Dios con el milagro. ¿Cuántos de nosotros no nos levantamos todos los días y recibimos el beneficio de Dios, pero no conocemos a Dios? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros no respiramos cada mañana? Qué bueno es respirar, pero a veces no nos damos cuenta que es bueno pues, hasta que no nos ponen un tanque al lado con oxígeno. Así es. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos levantamos cada día y caminamos, pero cuando tenemos un problemita que quedamos en una silla de ruedas no nos damos cuenta que es bueno caminar? Muchos de nosotros vivimos el día a día como el ciego. Vivimos en una, ¿verdad? En una manera de vivir que creemos que todo está bien. Hasta que no nos damos cuenta que hay más. Amén. Hasta que no nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Y recibimos los milagros de Dios, porque la vida es un milagro. La vida, aleluya, la existencia del hombre es un milagro en sí mismo. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. El hecho de que usted pueda hablar y mirar y ver y moverse es un milagro de Dios. Amén. Amén. Si el Señor hace así y nos cierra el switch y nos vamos todos sin preguntar. Un cantazo. Como le bajó el switch a Noé allá y llenó y acabó con todo el mundo y solamente salvó 8. Él tiene la potestad de hacer todo eso. Pero su beneficio, hay un milagro de Dios cada día. ¿Qué tú estás haciendo cada día con el milagro que Dios está representando en tu vista? Entonces, cuando abrimos nuestros ojos, dice el Señor, primero tuvo que abrirle la vista a él para que mirara. Y recibió su milagro. Ahora, el Señor está frente a él y todavía él no sabe quién es, obviamente, porque el Señor no se le había revelado después que le abrió los ojos. Pero mire lo que le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice Pablo, sí, ¿cómo creerán si no son enviados o si nadie le predica? ¿Cómo alguien va a creer si no se le anuncia quién es el Hijo de Dios? Amén. Y en esta mañana, aquellos que no habían escuchado del Señor Jesucristo, que simplemente habían, ¿verdad?, tener una referencia, yo te digo a ti que en el nombre de Jesús hay salvación para ti. Amén. Amén. Hay vida eterna para ti. Gloria, hay vida nueva para ti. No es necesario que sigas ciego. No es necesario que sigas perdiendo la oportunidad de disfrutar la vida que Dios quiere que tú vivas. Amén. Dios te abre los ojos hoy para que mires. Dios te abre el entendimiento hoy para que mires. Amén. Vuélvete a Dios. Arrepiéntete, ¿verdad? Y cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bien.
¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es la pregunta que el Señor le hace. Porque realmente el milagro no era suficiente para salvarlo. Era simplemente el inicio de una relación con el Eterno. Amén. Era simplemente la invitación de Dios llamándole, estoy aquí. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Les dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Aleluya. Amén. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró, la confesión de la aceptación del Señor Jesucristo en su vida. Amén. Creo que tú eres. ¿Qué fue lo que él creyó que él es? Que él es el Hijo de Dios. La afirmación que él está haciendo es que él es el Hijo de Dios. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarte? Amén. ¿Crees tú que Dios te ha dado beneficios? Que Dios te ha dado la vida. Que Amén. a pesar de las tormentas que está ocurriendo ahora, a pesar del dolor y de la aflicción que tengas ahora, Dios está abriendo tus ojos para que tú puedas mirar más allá de tu situación y puedas ver el Hijo de Dios manifestado Amén. para tu salvación y salvación. Amén. Sí, Señor. Él dijo, creo, ¿y qué más? Y le adoró. Amén. Creyó y le adoró. Amén. Por eso, cada día nosotros debemos adorar al Señor. Y adorar al Señor no es simplemente entonar un cántico o una canción que usted se la sabe de memoria. Sí, Es Señor. empieza la adoración a Dios por el reconocimiento de su beneficio, de su bondad, de su amistad, de su favor. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Amén. Y usted empieza a adorar al Señor, a darle gracias al Señor por todo. Amén. Amén. Y todo estará bien. Vendrán situaciones difíciles, pero dile Sí, gracias, Señor. Señor, porque yo sé que al final del día tú te mostrarás y tú traerás Amén. sanidad y tú traerás salvación y tú arreglarás mi situación y tú te mostrarás. Amén. 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 Dios Gloria. permite situaciones para él glorificarse, para mantenerte a ti Sí, y a mí Señor. apegado a él. Amén. Y pastor, y esa palabra, no olvide ninguno de sus beneficios. Es una palabra tan firme y tan fuerte Amén. que le da la esperanza de que esta tormenta que está pasando ahora fue parecida a la que pasé ayer cuando él llegó y me dio sus beneficios. Amén. Significa Amén. que hoy también él tiene poder para llegar y librarme de esta tormenta. Claro, Amén. así es, así es, así mismo es. Dice el Señor en el 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué quiere el Señor decir con esto en referencia a lo que está ocurriendo? Hay un grupo de la élite religiosa en ese tiempo que ellos dicen ser lo que conocen la verdad y lo que contienen, ¿verdad?, todos los elementos para la persona ser salvo, que es la ley de Dios, la ley Moisés en ese tiempo. Dice, para juicio he venido yo para esto, para que los que no ven, vean. Aquellos que necesitan, aquellos que, ¿verdad?, necesitan una intervención divina. Sí, Debemos ser Señor. humildes sabiendo que necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Amén. Pero si Amén. usted dice que usted se la sabe toda, que yo no he pecado, Ajá. yo no he hecho nada, yo no he hecho esto, yo soy muy bueno y yo voy derechito al cielo. No, necesitamos el beneficio de Dios, necesitamos su perdón, su misericordia, Amén. su amor cada día para ser, ¿verdad?, puesto junto con él. Y dice el 40, entonces algunos de los fariseos que Amén. estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Uno de los fariseos que estaban con él, ¿acaso somos nosotros ciegos? Para no ver, por lo que el Señor había dicho. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. ¿Y de qué forma ellos estaban diciendo que veían? Cuando expulsaron al ciego de la sinagoga y a todo aquel que no creía en Jesús, los expulsaban. Ellos estaban tomando una posición, ¿verdad?, firme, de que ellos establecían qué era lo correcto y qué no era lo correcto. Si fuerais ciego, el ciego no tenía ninguna referencia. El ciego no podía, ¿verdad?, tener ninguna culpabilidad de pecado porque no tenía sus sentidos completos, no podía percibir, no tenía toda la verdad ni toda la información para, ¿verdad?, maniobrarse por su propia voluntad. Nosotros muchas veces estamos en ese punto.
No es porque pecó usted o pequé yo, sino porque la situación en la que estamos. Y por eso viene el Señor a meter su mano y a salvarnos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dice que vino para juicio este mundo. Para juicio vino este mundo. Y es para establecer, ¿verdad?, una línea. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra en la persona de Jesús. Amén. Amén. Solamente en Jesús hay salvación. Solamente en el conocimiento del Hijo del Hombre hay vida eterna. No hay nada más. Amén. No hay nada más. Así que nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Amén. Milagros y sus beneficios son muy buenos, pero no se quede ahí. El punto es conocerle a Él y tener una relación directa con el Señor todos los días de nuestras vidas hasta que vuelva. Amén. Así que Dios me le guarde. Dios me le Amén. bendiga mucho en esta hora. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Si hay alguien que necesita la oración de salvación, que necesita entregar su vida a Cristo, este es el momento. Si lo quiere hacer, ahora lo podemos hacer ahora. Si usted lo quiere hacer luego, lo puede hacer luego también. Y vamos a orar. Amén. Amén. Ok. Pues cierre sus ojos, incline su vista y dile gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos compartido en este día, porque tu palabra tiene poder. Gracias. Tu palabra ha penetrado en nuestros corazones. Gracias, Señor, y así como el ciego, tú le abriste los ojos, hoy tú nos abres los ojos a nosotros también. Señor, de ver tu bondad, tu amor, tu perfección, tu favor. Señor, y hoy te adoramos, Señor. Hoy podemos mirar en la persona de Jesús. Señor, sana nuestras heridas, sana nuestros corazones, renuévanos. Señor, Padre, haznos volver a ti. Señor, cuida y guarda nuestros corazones. Señor, nos depositamos en tus manos y te exaltamos, Dios eterno. Mira, Señor, si hay alguien que necesita entregar su vida a ti en esta hora y quizás tiene, Señor, vergüenza, pero oramos por él o por ella en el nombre de Jesús. Padre, trae salvación, conforta nuestras vidas y nuestras almas. Señor, Padre, haz el cambio en nosotros, porque tú eres el Dios todopoderoso que habita, Señor, en los cielos y en nuestro corazón. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por cada familia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este ayuno que terminamos hoy. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, haz como tú quieres en nosotros. Revélate, Señor, trae tu misericordia. Te damos gracias y te bendecimos. Señor, bendice cada familia, Señor, cada vida. Señor, una vez más por lo que pusimos en la oración, Señor, y todos aquellos que están en necesidad. Padre, te pedimos que tú hagas tu obra y te damos gracias por lo que has hecho en la vida de nuestra hermana Julia y su familia. Gracias, Señor, por todo. Señor, en el nombre de Jesús. Y seguimos, señores, viendo, Señor, y testificando de tus milagros en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice amén. 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 Que Dios lo bendiga. Amén, amén. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde mucho. Amén. Guarde. Dios le bendiga a todos. Feliz fin de semana.